Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Acá estamos de vuelta a través de YouTube en este podcast La Hora Pastoral. Para nosotros es un gozo, una alegría poder llegar a ustedes a través de este medio. Damos gracias al Señor porque semana tras semana estamos llegando a muchas personas, a muchos hogares, a muchas familias. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema maravilloso, despertando tu gigante. ¿Qué le parece? Lindo, ¿no? Despertando tu gigante. Y para nosotros es muy importante tus comentarios. Déjenos allí tu comentario. Eso nos ayuda, nos motiva a seguir adelante. Así que para este tema, en este podcast, Despertando tu gigante, vamos a tomar dos lecturas de la palabra del Señor. La primera la tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, que dice: y se juntaron con él varones afligidos de todos los que estaban endeudados y todos los que estaban en amargura de alma, y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Tremenda palabra, ¿no? El segundo versículo que vamos a tomar en esta mañana está en Efesios 5:14, que dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Palabra del Señor. Lindo, maravilloso. Esta palabra nos motiva a hablar de este tema que creo que es de edificación para cada uno de ustedes. Es un tema revelado en la palabra del Señor, una palabra que yo estoy seguro que le va a edificar a usted, así como a mí me ha edificado grandemente, despertando tu gigante. Y déjeme decirle que todos tenemos un gran gigante que tenemos que despertar. Tenemos un gigante que tenemos que activar, que por muchas razones en algún momento se ha dormido o se ha paralizado. Y todos como seres humanos tenemos esos gigantes y necesitamos despertarlo. Y muchas veces los tenemos dormidos por falta de activación, porque no le damos interés, porque quizás le permitimos que estén allí, pero no hay un avance, no hay un desarrollo en ellos como tal. Entonces están dormidos porque no lo hemos activado. Cada ser humano tiene dentro de sí grandes talentos, tiene grandes dones, tiene grandes conocimientos, saberes, y necesitamos activarlo. La valentía no es ausencia de miedo, sino todo lo contrario, sino el triunfo sobre el miedo. Porque entendemos que en algún momento todos tenemos temores, tenemos miedo, pero qué importante es levantarnos y ir al dominio de ese miedo, llevarlo al triunfo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que usted y yo no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Así que la valentía no es ausencia de miedo, ¿no? Sino el triunfo sobre el miedo. Usted y yo estamos llamados a triunfar sobre el miedo. No que el miedo nos domine, no, sino que usted pueda dominar el miedo de una manera especial. Entonces, el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista sus miedos. Porque entendemos que todos tenemos en algún momento miedo, pero déjeme decirle que el valiente no es el que se deje dominar por el miedo, no, sino que el valiente es el que conquista el miedo, ¿ok? No podemos permitir que el miedo nos arrope, que el miedo nos sature, que el miedo nos acapare totalmente, ¿entiende? Entonces necesitamos
ir a la conquista de esos miedos para poder hacer lo que está establecido en nuestras vidas. Ser valiente es actuar con decisión. Oiga bien, ser valiente es actuar con decisión, es actuar con fuerza, haciendo frente a los miedos, haciendo frente a las inquietudes, haciendo frente a las dudas, a las adversidades, a tantas cosas difíciles que a diario tenemos que enfrentar. Entonces, el valiente tiene que enfrentar, no puede el valiente retroceder. Todo lo contrario, tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Así que una persona valiente es capaz de enfrentar cualquier cosa a pesar de los peligros y el temor. Es una realidad, porque cuando decimos que somos valientes, yo creo que estamos dispuestos a enfrentar cualquier peligro. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier temor. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier situación adversa en nuestra vida. Entonces, eso nos lleva a ser valientes. ¿Cuántos valientes hay por allí que cuando se les presenta la oportunidad de actuar, de accionar, pero entonces inmediatamente el miedo viene y los detiene? Entonces, usted y yo tenemos que vencer el temor. Ese temor que no nos deja avanzar, ese temor que no nos deja seguir adelante, sino tenemos que vencerlo. Ahora bien, características de ese valiente. Todo valiente tiene características. Y me conseguí con algunas muy importantes que quiero resaltar y están en la palabra del Señor. Una de esas características de un valiente es que ama a Dios. ¿Qué le parece? Así quizás lo ve como simple, sencillo, pero un valiente ama a Dios, tiene una relación con Dios. El valiente busca la sabiduría, segunda característica, busca la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, al Señor. Entonces, la sabiduría tenemos que buscarla. Como valientes, como hombres atrevidos, tenemos que buscar la sabiduría. Tercera característica, sabe perdonar. Y de eso la semana pasada hablamos de un tema, saber perdonar. Número 4, dominio propio. Ese valiente, esa característica es muy importante. Dominio propio. Nadie va a dominarlo, sino que tiene su propio criterio. Sabe hacia dónde va, sabe lo que va a hacer, sabe lo que quiere. Entonces un valiente debe tener dominio propio. Y número 5, obedece a Dios. Qué lindo, ¿no? Obedecer a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, es un principio sumamente importante porque le estamos obedeciendo a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, la Biblia dice que el Señor nos guía por caminos, por senderos, nos lleva al propósito, nos lleva a cumplir el fin, el motivo, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, obedece a Dios. ¿Será que usted, hombre, mujer valiente, está obedeciendo a Dios? Qué lindo, ¿no? Entonces, hoy quiero enfatizar que cada uno tiene un gran potencial que a menudo permanece sin explotar. Todos tenemos un gran potencial. A veces lo tenemos allí tan escondido que uno mismo no sabe que uno sabe hacer esas cosas, porque lo tenemos tan escondido. Entonces, yo quiero enfatizar en eso. Todos tenemos un potencial que sacar a la luz, que explotar, que poner en práctica, que despertar en nosotros. Ese gran potencial debemos de hacerlo. Ahora bien, ¿qué significa despertar el gigante dormido? ¿Qué significa despertar ese gigante? Yo considero, amados amigos,
amados hermanos, que despertar el gigante es que la persona pueda motivar, que pueda inspirar a esa otra persona, decirle, lo puedes lograr. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Si él lo logró, usted también lo puede lograr. Entonces, es accionar, es tomar la decisión que sí se puede despertar ese gigante dormido en tu vida. Quizás en algún momento usted ha dicho, no puedo, es imposible, es difícil. Pero déjeme decirle, ese gigante que usted tiene, que está dormido, podemos despertarlo en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cómo despertamos esos gigantes? Fíjese que David, y vamos a tomarlo como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a este hombre de Dios, escritor de salmos, músico, pastor de ovejas, un gran guerrero, un gran conquistador, y vamos a tomarlo como ejemplo a él. Fíjese que David, cuando era muy jovencito, nadie creía en David. Era tan así que el oficio que hacía David era el oficio de el menor. Claro, él era el menor, pero era un oficio para alguien que no se le tomaba en cuenta. Entonces, David, por eso lo tomamos en esta mañana como ejemplo. David era el menor de sus hermanos. Él hacía el trabajo que no le correspondía, si se puede decir, por ser menor, falto de experiencia. Era un trabajo rudo, ser pastor, ser cuidador de ovejas. Entonces, entendemos que él era el menor, y cuando fueron a ungir al rey, que el profeta llamó a todos los hijos y a sus hermanos, dice la Biblia que el profeta dijo, este no es, este no es, este no es, este no es. Y ahí fue cuando el profeta dijo, ¿y queda alguien más? Y bueno, ellos dijeron, sí, sí, queda el menor, queda el significante. Pero cuán equivocado estaban, tremendo, cuán equivocado estaban. Fíjese que era el menor. Segundo, era el pastor de ovejas. Un trabajo, como yo les decía, un trabajo rudo, trabajo fuerte. Él lo tenían como el pastor de ganado, de ovejas. Tercero, era músico, no era un guerrero. Aparentemente no era un guerrero, porque fíjese que la Biblia lo presenta como el músico, pero el mismo David en algún momento, él dice, yo he peleado con osos, he peleado con leones, y allí pues nos muestra que sí era un guerrero, que estaba preparado para todo. Pero muchos tenían a David como un pobre, como alguien insignificante, pero David era un gran guerrero que estaba buscando la oportunidad para despertar ese gigante en su vida. Hay situaciones que pueden dormir, hay situaciones que pueden despertar al gigante que hay en ti. Cuando hablamos de algo negativo, podemos decir, hay situaciones que hacen que ese gigante se duerma. Quizá usted dice, no lo intento, no lo voy a hacer más. Se burlaron, hicieron esto, etcétera, etcétera. O sea que hay situaciones que pueden hacer que ese gigante se duerma. Pero también hay situaciones que provocan que ese gigante despierte en nosotros. Qué lindo, ¿no? Maravilloso. Ahora bien, ¿qué puede hacer que duerma o se despierte ese gigante? El entorno, nuestro alrededor, lo que está a nuestro alcance. Eso puede provocar que se duerma o que despierte. Fíjese que David, cuando fue a llevar comida a sus hermanos que estaban en la guerra, en su entorno, él vio a alguien que estaba ofendiendo al pueblo, al ejército.
Y él dijo, ya un momento, yo no voy a aceptar eso. Entonces, ese entorno provocó despertar ese gran gigante en David. La familia. La familia es otra cosa que hay que puede provocar dormir o despertar a ese gigante, ¿ok? Porque entendemos que la familia muchas veces no cree en ti, no cree en nosotros, pero usted y yo tenemos que demostrarle a la familia que sí podemos, que sí lo vamos a lograr, que si otras personas lo hicieron, ¿por qué no yo alcanzarlo? Entonces, la Biblia a mí me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo que demostrarle a mi familia que sí lo puedo lograr, que sí puedo avanzar, que sí puedo levantarme con unción, con poder, con disposición en mi corazón. Otro entorno que puede provocar dormir o despertar ese gigante son tus amigos, y muchas veces amigos que dudan de tus capacidades, que no creen que tú lo puedes lograr, creen que es imposible. Pero déjeme decirle que usted es llamado, yo soy llamado a demostrarle en mi entorno, sea familiar, sea amigo, lo que sea, yo estoy llamado a demostrarle a ellos que soy el varón de Dios, que usted es el hombre de Dios, que tiene la promesa, que tiene la unción, que tiene la capacidad de hacer eso. Entonces somos llamados nosotros a demostrar en nuestro entorno que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, el Señor nos da tres poderes, tres razones importantes para levantarnos, para despertarnos, para sacar ese gigante a la luz, despertar ese gigante. Mire, estas tres razones me gustan mucho. Están en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Fíjese cómo dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué lindo, ¿no? El apóstol le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay muchos gigantes dormidos en la cobardía, gigantes que saben que pueden salir adelante, pero esos gigantes tienen temor, tienen miedo, no pueden avanzar porque están cautivos por el temor. Y el Señor dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor a usted no le ha dado espíritu de cobardía, todo lo contrario. Fíjese que el Señor nos ha dado tres cosas. Poder. Dice que nos ha dado espíritu de poder. ¿Y sabe lo que es el power? ¿Sabe lo que es el poder de Dios? Maravilloso. Por eso el Señor dice, cuando reciban el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y yo creo que usted tiene un gran poder que tiene que sacarlo, que tiene que desempolvarlo, que tiene que sacarlo a la luz. Otra cosa que el Señor nos ha dado, número 2, dice espíritu de amor. Amor. La Biblia dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Todo pasará, pero la Biblia dice, el amor permanece. El amor es un arma poderosa, caballero, dama, amigo, hermano. El amor es un arma maravilloso que usted y yo tenemos para sacarla, para levantar, para despertar a ese gigante. Y número 3 nos dice, y muy importante, el número 3 dice dominio propio. No podemos dejar que las circunstancias nos manejen, no. No podemos dejar que alguna situación tome control de nuestra vida, que salgamos corriendo por el miedo, por el temor o por alguna otra circunstancia. No, el Señor a usted le ha dado dominio propio. Así que son tres cosas que el Señor nos ha entregado
para despertar a ese valiente. ¿Por qué no es valiente el que vence y somete a una ciudad? No, de eso no se refiere, sino que el valiente es el que gobierna su espíritu, tiene dominio propio. Ese es el valiente. Porque cuántos por allí que quizás han conquistado ciudades, eh, otras cosas, pero no tienen un dominio propio. ¿Entiende? Entonces, el valiente es el que tiene dominio propio, y la palabra del Señor lo dice y lo acabamos de leer en este momento. Entonces, estos poderes activan y te dan valor. Estos poderes, cuando están en usted, van a activar tu vida espiritual. Porque cuando usted lee en la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, eso va a activar tu vida, la va a levantar, la va a despertar. Porque usted dice, ya un momento, si la Biblia lo dice, ¿por qué yo estoy en esta condición, dormido? ¿Entiende? Entonces, necesitamos entender que cuando usted echa mano a esta palabra, usted va a tener valor. Usted va a tener un valor de levantarse, de despertar, y va a tener cómo despertar también a tu prójimo, ayudar a los que necesitan una mano amiga, porque tú tienes el poder. Ahora bien, fuimos creados para someter, eso lo dice la Biblia. Fuimos creados para gobernar, fuimos creados para poseer, fuimos creados para vencer y fuimos creados para andar de conquista en conquista. Fuimos creados para andar de victoria en victoria. La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da a nosotros la victoria. La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos da a nosotros la conquista. Qué lindo, ¿no? Palabra del Señor. Entonces fuimos creados para ser conquistadores, para ser triunfadores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo sé que en este día le estoy hablando a muchos gigantes. Gigantes que quizás en este momento están despiertos. Pero también quizás le estoy hablando a gigantes que están dormidos, que están paralizados. Pero déjeme decirle, si tú eres uno de esos gigantes que está dormido, despiértate. Tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor. Eso es lo que el Señor te ha dado. Entonces fuimos creados para ser conquistadores, para ser triunfadores. ¿Qué tuvo que hacer David para despertar esos gigantes? ¿Sabe cuántas personas, dice la Biblia, se llegaron a donde estaba David? David estaba en la cueva. Y cuando la gente supo que David estaba en ese lugar, dice que poco a poco comenzaron a llegar hombres a unirse a David. Y se unieron. Y dice que se unieron aproximadamente 400 personas. Qué tremendo. 400 hombres. Dice que David tuvo que despertar en ellos ese gigante que había en ellos. Pero fueron 400 hombres que se unieron a David, que se unieron a él. ¿Cuál era la condición de estas personas? Acá en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice que eran hombres afligidos, acongojados, endeudados, amargados. Fíjese que la Biblia resalta tres cosas. Eran afligidos, eran endeudados y amargados. Tres cosas resalta la palabra del Señor. A mí me gusta esta historia y déjeme decirle, a mí me edifica, a mí me da mucho ánimo, me da valor, ¿ok? Porque cuántas veces nos hemos encontrado como estos 400 hombres afligidos, endeudados, amargados. Quizás criollamente decimos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Sin fe, sin Dios y sin esperanza. Entonces, amados hermanos, a David
le tocó un trabajo fuerte. Porque fíjese que dice que Primera de Samuel 22:2 dice que eran hombres afligidos. Si hablamos un poquito de afligidos, eso nos indica que eran hombres que estaban llenos de pena. Y usted sabe, una persona cuando está llena de pena, no habla, no levanta su cabeza, no mira a las personas, anda escondiéndose, anda ocultándose, porque tiene pena. Afligido también nos indica que eran hombres adoloridos. ¿Sabe lo que es adolorido? ¿Cuántas heridas hay en el corazón en esos gigantes? Muchos. Adoloridos por el desprecio, adoloridos por los traumas, adoloridos, bueno, por tantas cosas que han recibido en la vida. Esos hombres afligidos también nos habla de tristes, de tristeza, ¿ok? La tristeza nos roba el gozo. La tristeza nos roba la alegría. La tristeza no nos deja ver las cosas como Dios las ve. No nos deja ver los colores, no nos deja disfrutar con alegría, porque hay tristeza en nuestros corazones. Dice que eran hombres afligidos. Eso significa también acongojados. Hombres afligidos también significa abatidos. Entonces, esa era la condición o una de las condiciones del ejército de David. O sea, no era nada fácil. Ah, qué chévere, 400 hombres, guapo y apoyado, ¿no? Pero fíjese, todo el trabajo que David ahora tenía que hacer en ello. Segunda cosa que la Biblia presenta era endeudado. Ay, ay, ay. ¿Cuántos gigantes están endeudados por allí? Endeudados, déjeme decirle, no solamente económicamente, ¿ok? No solamente económicamente, sino endeudados con Dios por el pecado. Entonces, el que está endeudado con Dios se anda escondiendo. Se esconde, le da pena con Dios porque sabe que está en pecado, porque sabe que las cosas no están bien delante de Dios, no anda bien. Y número 3, amargados. Entonces, yo estoy seguro que usted ha tenido la experiencia de hablar con alguien amargado. Uno criollamente dice, se cepilla con jugo de toronja. Se cepilla con jugo de toronja. Una amargura en su corazón. Lo expresa cuando habla. Lo expresa cuando... Y esa palabra amargado también significa infelices. Ay, ay, ay. Qué tremendo ver personas infelices, amargadas, infelices. Amargadas también quiere decir frustrados. La frustración lleva a la persona a ser un amargado. También resentido. Entonces, estas 3 características que el Señor resalta de estos 400 hombres, déjeme decirle, si el Señor lo resalta es porque así era. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué Dios no le trajo un ejército ya armado, preparado, físicamente, intelectualmente, psicológicamente a David? ¿Por qué Dios le trajo como algo inservible? Déjeme decirle que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Dios se glorifica en nuestra condición. Porque si usted ve y yo me veo, uno dice, ¿verdad que no? Pero donde está el Espíritu de Dios es diferente todo. Donde está el Espíritu de Dios, todo cambia, todo se renueva. Donde está el Espíritu de Dios, vamos de menos a más. Donde está el Espíritu de Dios. Vamos a considerar este ejemplo de David con estos 400 hombres. Este es el panorama del ejército dormido que le llegó a David. No era nada fácil. No era nada fácil esta condición. Pero David tenía el Espíritu de Dios. Y sabe,
La Biblia dice, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor nos guía, el Señor nos da la verdad, el Señor nos fortalece, el Señor nos da la ciencia, el conocimiento, el saber cómo manejar y tratar a estos hombres, cómo forjar a estos gigantes y cómo despertar a estos gigantes. Cuando David toma a estos 400 hombres en su mano, ahí comienza un trabajo muy lindo, muy hermoso. Así que vamos a considerar, sí, a un ejército bajo estas condiciones. Yo creo que un ejército bajo estas condiciones no sirve. Un ejército bajo estas condiciones no caminamos a la vuelta de la esquina, porque es un ejército que está dormido, que está lleno de problemas, que esos gigantes están dormidos. ¿Para qué sirve un hombre endeudado? ¿Para qué sirve un hombre amargado? ¿Para qué sirve un hombre bajo estas condiciones? No sirve. Pero David los tomó y comenzó a forjar en ellos, a quitar las asperezas, a limar, a motivarlos, a despertar. Y David comenzó a despertar a estos grandes guerreros, a este gran ejército. La historia nos dice que David forjó un ejército de ellos, un ejército de valientes, los forjó. Ahora bien, llegó a tener David sus mejores valientes. De allí, de esos 400 hombres, David llegó a tener sus mejores valientes. Y la Biblia los menciona. Creo que hay más de 30 de esos 400 que surgieron, que fueron uno de los primeros que surgieron allí, de esos 400 que eran endeudados, que estaban amargados, que no servían, que estaban dormidos, que no se atrevían, estaban llenos de temor, de miedo. Pero David los convirtió, déjeme decirle, en grandes héroes. Qué lindo. Fíjese, un gigante dormido se despierta y se convierte en un gran héroe. Yo puedo mencionarle a alguno de ellos y hago un paréntesis acá en este momento. Uno de ellos se llamaba Eleazar. Otro de ellos se llamaba Sama. Nombres que ahorita, en este momento, recuerdo. Hombres que dieron todo por David. Recuerdo una parte de la Biblia de esos 300 hombres que dice que llegaron con David a un lugar y la ciudad estaba sitiada. Y David tenía sed. Y solamente David dijo, me gustaría tomar agua de aquel pozo. Y cuando David dijo de aquel pozo, el ejército de David, cuando vio, el pozo estaba rodeado de un ejército enemigo. Pero, ¿sabe? Los gigantes no se detienen. Qué lindo. Los gigantes avanzan. Los gigantes no ven el peligro. No hay miedo, no hay temor, no hay obstáculo. Y dice que unos de ellos salieron corriendo. Pasaron la ciudad, pasaron los peligros, pasaron las guardias, atravesaron los ejércitos. ¿Cómo lo hicieron? Pero sacaron agua del pozo y se la trajeron a David. Gloria a Dios. Se la trajeron a David. ¿Quién puede hacer eso? Un ejército despierto, un gigante despierto. Y a David le trajeron esa agua. Por eso fueron llamados los valientes de David. Otro que yo puedo mencionar, a uno de ellos que dice la Biblia que peleó desde la mañana hasta la noche con su espada. Y cuando terminó de pelear, que mató a cualquier cantidad de gente enemiga, dice que su mano, la espada se le quedó pegada en su mano. Qué tremendo. Un gigante dormido ahora está despierto en plena acción.
Dice que la espada se le quedó pegada en la mano. Yo en este tiempo diríamos acalambrada, ¿no? La mano se le cerró de todo el día teniéndola amarrada, agarrada ahí la espada y peleando y peleando y peleando. Ya en la noche cuando fue a soltar la espada no podía porque la mano estaba cerrada. Tremendo valiente. Otro valiente es Sama. Me gusta mucho esta historia de Sama. Dice que Sama, él tenía un cultivo de lentejas, un terreno cultivado. Y el ejército enemigo, cuando vino, quiso llevarse la cosecha. ¿Y sabe lo que dijo este valiente que ya estaba despierto, llamado Sama? Dijo, de aquí yo no me muevo. Porque vino un ejército a robarse el campo, la siembra. ¿Y sabe lo que dijo? Uno solo, Sama, dijo, de aquí yo no me muevo. Y voy a pelear y voy a defenderla. Y dice que ese día Sama defendió el campo, el cultivo. ¿Y sabe lo que pasó? No pudieron robarlo. Gloria a Dios, qué lindo. No pudieron, porque era un gigante que estaba despierto. Fíjese, un solo hombre peleó contra un ejército. Eso a mí me llama la atención, ¿ok? Entonces, si consideramos el testimonio, las acciones de cada uno de ellos, uno lo que le queda decir es, wow, qué tremendo. ¿Cuántas cosas puede hacer un gigante despierto? Bajo la unción, bajo la dirección de Dios. Pero yo estoy seguro que Sama en algún momento estuvo dormido y nunca se escuchó de él. Pero cuando David lo despertó y lo preparó, quedó escrito en la palabra del Señor. El mismo Eleazar y otros hombres quedaron escritos allí. ¿Pero dónde estaban? Dormidos. No aparecían en la historia. Pero cuando David los tomó y los despertó y los preparó, pasaron a ser parte de la historia de Israel. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, maravilloso. Palabra del Señor. Con estos hombres David venció ejércitos. Con estos hombres David conquistó reinos. Con estos hombres ganó grandes batallas. Con un ejército que antes estaba dormido, pero que ahora David los despertó, los preparó y los convirtió en grandes héroes de la historia. ¿Cómo se puede explicar este despertar de los gigantes dormidos? ¿Cómo se puede explicar esto? Si usted está dormido, déjeme decirle, levántate, tú que duermes, y el Señor te va a alumbrar. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo podemos explicar este despertar de estos 400 hombres que aparece acá en la Biblia, que estaban dormidos, que eran endeudados, que no servían, que estaban quebrados, que estaban arruinados en todo el sentido de la palabra? Quizás podemos decir, esto es un misterio, pero fácil de explicar. ¿Qué hizo David para despertar estos gigantes dormidos? ¿Qué hizo? ¿Cómo los transformó en hombres valientes? Aquí, yo creo que aquí se aplicó principios administrativos. David tenía algún conocimiento y él los aplicó. Aplicó algunos principios de liderazgo. David los aplicó. David aplicó otras estrategias que el Señor le había revelado para despertar a estos gigantes dormidos. Eso lo hizo David. Ahora bien, para saber más de este milagro, yo le llamo milagro, ¿no? Porque entiendo que despertar un ejército dormido no es tan fácil. Si a nosotros nos llega un drogadicto, un alcoholizado, para llevarlo nuevamente a un estatus social, bueno, no es fácil. Porque ese hombre está cautivo por las drogas, por el licor. Y yo me imagino que este ejército también estaba cautivo por tantos vicios, por tanto pecado. Pero hubo un milagro.
Y hay que, para saber de este milagro, para saber de esta transformación de estos 400 hombres, de este ejército, y para saber, déjeme decirle, el despertar suyo y el despertar mío, para saber qué fue lo que pasó, es importante examinar la vida de David. David no era cualquiera. David fue un hombre de Dios, que aparentemente un gigante dormido, pero cuando David entendió que era el momento oportuno de despertar, él lo hizo. Entonces, para saber más de este milagro, hay que examinar la vida de David. La Biblia lo revela, la palabra dice, David era conforme al corazón de Dios. Ese es un detalle muy importante. Esto es algo extraordinario, o déjeme decirle, este es el secreto. David era conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que David se identificó con ellos. David pasó por algo igual. Ahora bien, cuando la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, esto me llama a mí la atención. Un hombre conforme al corazón de Dios está revelado en la palabra. ¿Quién entrará en el lugar santo, limpio de mano y puro de corazón? Un hombre que ame a Dios, un hombre que ame la santidad, un hombre que ame la verdad. Y David movió el corazón de Dios. David se propuso y movió a Dios. Y dice la Biblia, y era conforme al corazón de Dios. Tantas cosas que hizo David que no nos alcanza el tiempo para explicarlas, pero déjeme decirle, era conforme al corazón de Dios. Ahora bien, David se identificó con los 400 hombres. ¿Por qué se identificó? Porque David pasó por algo igual. David fue menospreciado. De David se burlaron. De David lo creían que era incapaz. Y cuando David ve este ejército, él dice, yo me identifico con ellos, porque estos hombres vienen igual. Muchos lo ven incapaces, muchos lo ven que no pueden, los pobrecitos. Entonces cuando David ve ese espejo, se identificó. Ellos eran, o yo era igual que ellos, dijo David. Y David se identificó y comenzó a trabajar. Y yo me imagino que David dijo, si yo pude, ellos también lo van a lograr. Debe decirle, si David lo pudo y ese ejército pudo, usted, amigo, usted, hermano, también puede hacerlo en el nombre del Dios Todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que eso es lo que le dio credibilidad para que ellos conformarlos, para hacer de ellos grandes guerreros. Cuando los vio y dijo, estos pobrecitos los voy a convertir en hombres valerosos. Ahora bien, eran hombres que no tenían futuro, no tenían visión. Eran hombres sin futuro, sin visión, sin nada, de nada, de nada, de nada. Este era el panorama del ejército de David. No era fácil despertarlo. Yo creo que David se llenó de mucho valor. David se llenó de fuerza. Tomó la promesa de Dios. ¿Qué no haría David cuando los tomó en sus manos? Que eran hombres sin visión, que eran hombres sin futuro, que no valían nada. Este era el panorama del ejército de David. No era fácil despertarlo. Pero déjeme decirle, David tenía el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Amado hermano,
Amado amigo, ¿podemos despertar nuestros gigantes? Sí. ¿Usted puede despertar? Sí. Por eso la Biblia nos dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo lo dijo muy claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dice el libro de los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Quizá usted se ha sentido en momentos difíciles, de vergüenza, de agonía, de frustración, de miedo, de temor. Pero déjeme decirle, vamos, hombre, despierta ese gigante, despiértalo. Te necesitamos despierto. Donde usted labora, donde usted trabaja, donde usted vive, tu familia, la congregación necesita ese gigante, pero despierto, en la voluntad, en las manos del Dios Todopoderoso. Desde acá me gustaría hacer una oración por usted, que Dios pueda despertarle. Mi oración en este momento es para que Dios despierte ese gigante que está dormido en ti. Oremos. Dios, te doy gracias. En este momento te pido, mi Señor amado, por todos estos gigantes que pueden estar dormidos. Despiértalos, envía una palabra, envía una señal, despierta a estos hombres valerosos, despiértalos. Y aquellos gigantes que están despiertos, bendígalos, ayúdalos, fortalécelos cada día para seguir adelante. Hoy te pido, Señor, por los gigantes que están dormidos. Hay que despertarlos. Y te lo pido en este momento en el nombre de Jesús. Declaro esta palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desde aquí te despierto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios me les bendiga. Saludo. Tu pastor Miguel Aparicio se complace llegar a ustedes a través de este podcast en la hora pastoral. Bendiciones, que sea de gran ayuda, edificación esta palabra. Déjenos tus comentarios. Saludos, Dios me les bendiga mucho.